¿Estás diversificando correctamente tus inversiones? Mira el siguiente gráfico donde vas a poder observar el crecimiento previsto para las economías emergentes en las próximas décadas. Como has podido ver, estas economías emergentes de las que forman parte países como China, India, Indonesia o Brasil tienen unas expectativas de crecimiento bastante significativas. El consumo que va a haber en estos países va a ser de calle muy superior al de otras superpotencias como Estados Unidos. Sin embargo, son países que suelen presentar conflictos sociopolíticos, económicos, etcétera, importantes, por lo cual hay más inestabilidad que en otras economías desarrolladas. Una de las formas clásicas de invertir para diversificar al máximo es hacerlo replicando el MSCI World, pero en este caso solamente estaríamos invirtiendo en el primer bloque que tienes aquí, donde tenemos las economías desarrolladas, donde podríamos encontrar países como Estados Unidos, Australia, Francia o Alemania. Pero no tenemos en este paquete las economías que acabamos de ver, que serían el segundo bloque, serían las emergentes con Brasil, China, India o Indonesia. Por lo tanto, como puedes ver en esta imagen, parece que nos estamos dejando una gran parte del pastel si solamente nos centramos en las economías desarrolladas, que son más maduras y que probablemente tendrán un crecimiento más estable, pero también menos significativo que otros mercados. Para incluir este tipo de mercados en una cartera de inversión hay diferentes métodos. Hoy te voy a explicar dos y los vamos a comparar entre ellos para que veas cuáles son las principales diferencias. En primer lugar, podríamos replicar el MSCI ACWI, que incluye todas las economías del mundo. Aquí puedes observar en azul cuál ha sido el rendimiento de este índice, que incluye economías desarrolladas y economías emergentes, más en concreto 23 países desarrollados y 24 países de mercados emergentes. A pesar de ser un índice que recoge tantas economías, finalmente puedes observar cómo predomina Estados Unidos con casi 2/3 del peso de todo el fondo, mientras que el segundo país que le seguiría sería Japón, que representaría solamente un 5,31%. Esto obviamente tiene mucho que ver con las empresas de perfil tecnológico americanas que en los últimos años se han revalorizado de manera muy significativa, teniendo a día de hoy una capitalización bursátil brutal. Para replicar un índice necesitamos un fondo de inversión o un ETF. En este caso, este ETF que replicaría este MSCI All World Economies tendríamos que tiene una comisión del 0,32%, y si te fijas el rendimiento que ha tenido versus el índice vemos que es bastante similar. Por ejemplo, si vemos de junio de 2023 a junio de 2024, un 19,21% versus un 19,38%, y en este caso es un ETF que en lugar de acumular los dividendos los va distribuyendo, como puedes ver aquí. Cuanto mayores posiciones, puedes observar que serían la mayoría americanas, tendríamos Apple, Nvidia, Microsoft, pero sí que se nos cuela por aquí Taiwan Semiconductor, que es una empresa de Taiwán. Si te fijas en esta imagen vas a poder comprobar cómo la rentabilidad acumulada versus su índice de referencia es bastante similar, lo cual nos hace ver que es un instrumento que si queremos invertir en este índice puede ser una buena alternativa. La segunda manera que podríamos utilizar para recoger economías emergentes en nuestra cartera de inversión es tener una cartera indexada. En este caso, la cartera Metal de MyInvestor, que es 100% renta variable, no incluye nada de renta fija, bonos, etc. Y en este caso encontramos ya algunas diferencias respecto al fondo que acabamos de ver. Por ejemplo, el peso que tiene Estados Unidos ya no es de casi 2/3, en este caso sería de un 47%, y aquí sí que vemos que el peso de las economías emergentes puede ser superior con un 14%, mientras que Japón más o menos mantiene la misma ponderación. Como es una cartera indexada, quiere decir que hay diferentes fondos dentro de esta cartera. Los principales son los que tienes aquí. Tendríamos con casi un 40% un fondo que replica el S&P 500, que sería este de aquí, que recordemos que recoge las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. Y en segundo lugar tiene un fondo global de Goldman Sachs de empresas socialmente responsables. Sin embargo, lo que veo es que, por ejemplo, las posiciones principales tanto del S&P 500 como de este fondo son las mismas. Tendríamos Microsoft, Apple o Nvidia. Estas posiciones también son las principales que tendría otro de los fondos que incluye esta cartera, que es el S&P 500, pero en este caso que
cubre divisa, por lo que nos encontramos tres fondos que comparten de una manera u otra los principales constituyentes. Dentro de esta cartera, el fondo que sí que estaría invirtiendo en economías emergentes es el que tienes aquí, de iShares, que observamos que tiene una rentabilidad ligeramente inferior al comportamiento del índice, que tener en cuenta que también estamos pagando una comisión de gestión. Y cuanto a principales posiciones, tenemos una que ya hemos visto antes, que es la de Taiwan Semiconductor Manufacturing, pero también otras empresas que seguro que te suenan como Samsung o el grupo Alibaba. Algo que sí hay que tener en cuenta son los costes. Antes hemos visto el coste de ese ETF. En el caso de una cartera indexada, los costes ya subirían un poco más, estaríamos en un 0,42%. ¿Por qué? Porque tenemos el coste de los fondos, que sería de media de un 0,12%, tendríamos la comisión de gestión, que esto es el coste de que MyInvestor vaya gestionando la cartera, vaya rebalanceando los fondos, y luego tendríamos la comisión de custodia, que sería de un 15% y corresponde al banco que está custodiando los fondos en los que estamos invirtiendo. Visto esto, entonces, ¿qué es mejor? ¿Un fondo indexado más globalizado o una cartera indexada? Antes que nada, si te está pareciendo interesante este contenido, te invito a que le des un like para que ayude a crecer este pequeño canal de YouTube y que te suscribas para no perderte nada de contenido. Muchas gracias. Si comparamos la rentabilidad que ha obtenido el fondo global versus la cartera metal, vas a poder observar que no hay grandes diferencias. Puedes ver que de media han obtenido una rentabilidad anualizada de un 13,1-13,7% y de manera acumulada tendríamos un 65,4% en el caso del fondo global y de un 68,4% en el caso de la cartera metal. Si miras el gráfico vas a poder ver con la línea naranja el rendimiento de la cartera versus las barritas que representan el fondo, y podemos ver que no hay diferencias muy significativas, lo cual puede estar muy relacionado con el hecho de que ponen un gran peso en las mismas regiones, sobre todo en Estados Unidos. Por lo tanto, hemos visto que cuanto a costes estarían bastante parejos, es un poco más cara la cartera indexada. Hemos visto la rentabilidad de los últimos años, que no difiere demasiado. Otras diferencias, la manera de repartir los pesos geográficos. Hemos visto que en el caso de este fondo ponía un mayor peso en Estados Unidos, con casi 2/3, le daba un poco menos de peso a Japón y también menos peso a las economías emergentes. En el caso de la cartera metal, vemos que le daba menor peso a Estados Unidos, daba un peso un poco más equilibrado a las otras regiones, y además en el caso de Estados Unidos una parte está cubriendo divisa, por lo que no estamos tan expuestos a la volatilidad que pueda haber por el tipo de cambio. Otra diferencia a destacar, pero esto más por un tema de fiscalidad, es el hecho que un ETF no se puede traspasar. Si quieres cambiar de un ETF a otro, tienes que primero vender ese ETF, pasarás por Hacienda el siguiente año y luego comprar el ETF o lo que quieras. En el caso de los fondos podemos hacer traspasos sin tener que pasar por Hacienda, y lo mismo se aplica también en la cartera de fondos, donde tú puedes aportar de un fondo que tengas a esa cartera, o bien en algún momento hacer el traspaso de esa cartera a otra cartera o a otros fondos. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de cada una de estas dos alternativas? Empezando por el ETF, es la manera más fácil de replicar de todas las economías del mundo. Replica bastante bien el índice de referencia, sin embargo, para mi gusto, da un peso demasiado grande a Estados Unidos. No podemos hacer traspasos de este ETF a otros productos de inversión, y también creo que el peso que le da a las economías emergentes es demasiado bajo. Cuanto al coste, un 0,32%, a pesar de que es un coste bastante bajo, quizá nos saldría mejor coger fondos regionales, hacernos nosotros la cartera y nos ahorraríamos pues igual un 0,10% o incluso más. Respecto a la cartera, la conclusión final es que a mí me gusta más la distribución que tiene. Sí que veo demasiados fondos diferentes que acaban teniendo las mismas posiciones y no sé si es complicarse demasiado o bien si tiene alguna lógica subyacente. A nivel de costes hemos visto que es un poco más caro que la otra alternativa y tendríamos la misma solución, que también sería coger nosotros de manera individual los fondos para ahorrarnos un poco de dinero en comisiones. Y algo también que creo que es positivo es el hecho que al tener diferentes fondos también puedes hacer un seguimiento más en detalle de lo que está ocurriendo en cada una de las regiones o tipos de activos que tienes en tu cartera, mientras que con el fondo global
es un poco más complicado porque solamente vas a tener el rendimiento del fondo en general y vas a tener que buscar dentro de la información del fondo si lo que quieres son más detalles. Hay una tercera alternativa para también replicar el MSCI ACWI, que sería con este fondo de inversión de MyInvestor. Ya lo analicé en su momento, pero si te interesa una actualización para que veamos cómo está rindiendo y cuáles son sus características, te invito a que me dejes un comentario abajo para que pueda hacer el vídeo al respecto. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, te agradecería muchísimo, como te he dicho, un like, y nos seguimos viendo aquí en YouTube. Un saludo curantes.